Familia, Dios les bendiga y bienvenido a la Alianza Cristiana y Misionera Morada de Paz. Nos encontramos sumamente alegres el que estés sintonizando con nosotros en familia. Esto es una iglesia para ti, completo de amor, lleno de alegría y dispuesto a ayudar al necesitado. Esperamos que el mensaje de hoy a través de nuestro pastor pueda llegar a sus corazones como nos llega domingo a domingo, recordando que necesitamos cada día más de Cristo y menguar nuestro carácter. Solamente de esa manera podremos verdaderamente servir al Dios celestial que está en los cielos. Gracias una vez más por sintonizarnos y esperamos que seas bendecido. Buenos días, Dios te bendiga. Mi nombre es Carmen Guzmán y estoy en la Iglesia Morada de Paz en Bayamón, en la Aldea. Soy directora del Ministerio de los Niños. Qué gozo, qué honor, qué privilegio me ha dado el Señor. Y nos llamamos herederos de Dios, sí, herederos, porque en diferentes pasajes de la Biblia encontramos la herencia que nos da el Señor a cada uno de nosotros. Nuestro equipo del Ministerio de los Niños cuenta con cuna, tenemos prepárvulos, párvulos, principiantes y primarios. Hasta constamos con un grupo de juveniles, así que te espero cada domingo a las 10:30 en nuestro culto, que nos gozamos grandemente del Señor y hacemos diferentes actividades con nuestros niños. Tenemos días de piscina, días de cancha, juegos de mesa, salida, pero sobre todas las cosas y lo más importante es llevar la palabra del Señor. Hay que sembrar la buena semilla en cada uno de nuestros niños. Dios te bendiga, te esperamos este domingo. No nos falte.
los bendiga. Mi nombre es Johnny Gáez Quilín y ahora mismo estoy en la Alianza Cristiana y Misionera Morada de Paz. Y en unos cuantos minutos comenzará la predicación. Hoy queremos compartir con ustedes buenas noticias. Queremos compartir buenas nuevas. Buenas nuevas que son capaces de transformar nuestra vida para siempre. Esta actividad la hemos titulado Cree, Camina y Confía. Yo no sé si alguna vez tú te has encontrado en la situación de que has querido hacer algo solo, pero no puedes hacerlo. De momento alguien se te acerca y te dice, ¿necesitas ayuda? Pero a veces nosotros nos ponemos un poquito difíciles y le decimos, no, está bien, gracias. No, está bien, gracias. Luego de un rato que hemos tratado de resolver, nos encontramos con la realidad que no podemos. Y de momento decimos, si yo le hubiese dicho que sí, que me ayudara, tal vez hubiese resuelto la situación. Finalmente, lo que en un momento determinado no lo hicimos, entonces lo queremos hacer ahora, que es pedirle ayuda a alguien para nosotros poder terminar o lograr lo que queríamos lograr. Y hoy precisamente queremos hablar de esto de creer, caminar y confiar. Queremos compartir un tiempo con ustedes sobre esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque queremos compartir una verdad para cada uno de nosotros que es esencialmente importante. Queremos compartir buenas noticias. Por eso es que en todo lo que hemos estado hablando, te hemos estado diciendo, cree, camina, confía. Cuando en este tiempo parece que nosotros dudamos de todo, por las circunstancias que nos rodean, por las situaciones que nos rodean, dudamos de todo básicamente, de la mayoría de las cosas. Pero nosotros queremos compartir contigo de alguien que es digno de toda nuestra confianza. Se llama Jesucristo. ¿Alguna vez te has preguntado, no sé si lo has hecho, si no lo has hecho te invito a que lo hagas, si alguna vez tú te has preguntado por qué Jesús tuvo que venir, habitó entre nosotros, padeció como padeció, y eso nos lanza a otra pregunta. ¿Qué sabía Dios? ¿Qué sabe Dios? ¿Qué sabía Dios? Que no sabíamos nosotros. Y cuando nosotros vemos esto, yo quiero comenzar compartiendo un texto bíblico que van a estar saliendo en las pantallas para que ustedes nos sigan en lo que queremos compartir. Isaías capítulo 53 y versículo 5 dice de la siguiente manera: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor, qué bueno tú eres, que todo esto lo has hecho por nosotros. Y te pido, Dios, que un día tan especial, Señor, este día tan especial, Señor, tú hables a cada una de las vidas de los que están aquí presentes. Porque con cada uno de nosotros tú tienes un propósito para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el mismo momento que el hombre pecó, Dios prometió
la salvación. Allá está en Génesis capítulo 3 y versículo 15. El pecado rompe la relación con Dios automáticamente. Pero más aún, el hombre, por su condición de pecado, no puede restablecer la relación con Dios. Y esto no excluye a nadie. Romanos capítulo 3 y versículos 10 y 11 nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En la naturaleza humana tuya y mía se nos imposibilita buscar a Dios, acercarnos a Dios. Tenemos ese conflicto, tenemos esa situación, aun cuando muchas veces, y tal vez a ti te ha pasado, muchas veces has querido acercarte a Dios, muchas veces has querido buscar a Dios, muchas veces te has querido encontrar con Dios, y resulta la realidad del choque contigo, que aun cuando quieres intentarlo, cuando quieres tratarlo, se te hace imposible hacerlo. Y es porque podemos perder de perspectiva que nosotros como seres humanos no podemos hacer nada para alcanzar la salvación. ¿Qué sabía Dios? ¿Y qué hizo Dios? Y yo quiero compartir una serie de cosas que dice la palabra del Señor para dejarlas que vayas reflexionando sobre ella. Siendo que el ser humano era incapaz de salvarse a sí mismo. Y Dios sabía que el ser humano era incapaz de salvarse a sí mismo. Por eso tan pronto el hombre peca, lo primero que hace Dios es traer la esperanza de salvación, de restablecer esa relación con Dios. Y cuando de todos sitios estamos escuchando, y en todos los lugares y en los países estamos escuchando el desconectarnos de Dios, el separarnos de Dios, hoy hay una buena noticia para cada uno de nosotros. Dios quiere restablecer su relación con nosotros. Y allá vemos en la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2. Y versículos del 6 al 8, y yo quiero que tú escuches lo que dicen estos versículos bíblicos hablando de Jesús. Dice la palabra del Señor, Jesús, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, escucha bien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se despojó a sí mismo. Escucha, el Dios eterno. Mire si esto es importante para ti y para mí. Mira cuán importante es para Dios tu vida. Que dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estas buenas nuevas de salvación tienen una centralidad, tienen un mensaje central. Se llama Jesucristo. Jesucristo, el que fue a la cruz del Calvario. Jesucristo, el que padeció por nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y cuando nosotros leemos esta expresión y nosotros primero miramos a un Dios eterno que le importamos de tal manera que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo Jesucristo a la tierra por una sola razón, porque quería salvarnos a ti y a mí. Porque quería que restableciéramos la relación entre tú, entre yo y Él. Esa cruz se conoce como el lugar de maldición donde morían todos los delincuentes más abominables de la nación. Y allá colgaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Él estuvo dispuesto a pagar ese precio que nos correspondía a nosotros para que la bendición de Él fuera sobre nosotros.
Todo lo malo que nosotros éramos quedó en Jesús. Y a través de la cruz, todo lo bueno que era Jesús pasó a nosotros mediante nuestra fe en Él. Y cuando nosotros leemos ese versículo bíblico que leímos de Isaías 53, versículo 5, pero cuando lo leemos completo, vemos ese relato de la descripción con relación al momento en que Cristo tuvo que padecer en la cruz del Calvario. Y cuando usted lee esos versículos, usted se pregunta, ¿y de quién estaríamos hablando aquí? En una ruina tan terrible como Isaías la está describiendo. Cuando vemos todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesús, entonces entendemos por qué tuvo que pasar tanto. Y tuvo que pasar tanto porque te ama a ti y porque me ama a mí. Por amor, lo decía la hermana Wilma en el devocional, todo por amor. Por lo importante que eres tú y lo importante que soy yo para Dios. Y cuando nosotros nos movemos a ese momento final de la vida de Jesús, a ese tiempo final de la vida de Jesús, nosotros vimos cómo Jesús fue arrestado por un ladrón, como un ladrón. Fue llevado ante el sumo sacerdote. Allá le dieron bofetadas, puños, le escupieron, lo humillaron, se burlaron de él. Lo presentan ante Pilato y Herodes. Y también allí es burlado y humillado, golpeado, maltratado. Entonces decide ponerle una corona de espinas sobre su frente. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? La maldición del pecado que recaía sobre el ser humano, Jesús aceptó llevarla sobre su frente. Toda esa opresión de la condición de pecado, Jesús aceptó llevarla sobre él. Le latigaron sus espaldas y cuando nosotros vemos, si usted se ha visto la pasión de Cristo, dice, wow, qué terrible eso que tuvo que vivir. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Ahí es la profecía que se cumple de Isaías capítulo 53. Dice la palabra del Señor, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y dice, escucha bien, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de tu paz, el castigo de mi paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. En su cuerpo Cristo llevó toda enfermedad, dolencia, todas sus ramificaciones, todo el daño emocional, físico, la gravedad de cada una de ellas fue cancelada en la espalda de Jesús porque decidió llevarla sobre Él cuando nos correspondía a nosotros llevarla. ¿Y qué decir cuando Jesús fue a la cruz? Cuando Jesús extendía sus brazos, Jesús estaba llevando la culpabilidad que había sobre nuestra vida, que nos llevaba a la condenación eterna y cancelando los argumentos que el enemigo tenía sobre tu vida y sobre la mía. Por eso es que tenemos esa escritura de Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Y en esa escritura dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora yo quiero que tú reflexiones un momento y que pienses para ti mismo, para ti misma. Yo quiero que tú pienses qué era tan importante para Dios, qué sabía Dios que Jesús estuvo dispuesto a pagar todo ese precio. ¿Qué había y qué hay en el corazón de Dios
en el deseo de Dios. ¿Qué hay que Dios estaba dispuesto en Jesús a pagar un precio que tú y yo, que nos correspondía pagarlo a ti y a mí, pero que Él estuvo dispuesto a pagarlo? ¿Por qué Jesús eligió sufrir por nosotros? Porque Jesús estaba dando el triunfo, la victoria sobre la opresión del enemigo, y la extendió a nosotros la victoria, los que estamos en fe creyendo, para que nosotros la recibamos en nuestra vida. Y dice Colosenses 3:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, todo decreto, todo dictamen que había en contra nuestra, Cristo fue a la cruz del Calvario, y este es el mensaje de las buenas nuevas. Ahora hay oportunidad de salvación porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Hay oportunidad. ¿Cuánta sangre derramó Cristo en la cruz del Calvario? Aquella lanza demostró, en esa mezcla de agua y sangre, demostró que Cristo había derramado toda la sangre que podía bombear su cuerpo, su corazón, que podía lanzar su corazón. Había derramado tanta sangre sobre en las coronas de espinas, en los golpes en su rostro, en el azote a su espalda, en la crucifixión y los clavos, cuando le abrieron su costado. Y yo quiero decirte algo. Tal vez tú estás aquí y has venido pensando en diferentes circunstancias que están ocurriendo en tu vida. Y has venido porque estás aún pasando situaciones en tu vida. Probablemente tú estás aquí y estás diciendo: mi corazón está herido. Estoy lastimado, estoy lastimada. Tengo heridas, me han hecho daño. Estoy padeciendo y sufriendo, estoy pasando necesidades en mi vida. Hoy te quiero decir que Jesús lo entregó todo. Aún hasta la última gota de sangre que podía fluir por su cuerpo, lo entregó por completo por una razón: para que tu corazón y mi corazón pudiera ser sano por Él. Él estuvo dispuesto a entregarlo todo, porque Él no quiere que nosotros suframos en las circunstancias de la vida, sino que Él quiere que nosotros depositemos su confianza en Él, porque Él quiere sanar nuestros corazones. Él quiere restaurar nuestros corazones, y Él sabía que no había forma que tú y yo lo pudiéramos hacer, que no había forma que tú y yo pudiéramos lograr esto. ¿Y qué hizo? Lo que hizo fue estar dispuesto a pagar el precio en la cruz del Calvario por tu sanidad, por tu libertad, porque tú seas restaurado, y alguien tenía que pagar ese precio. No fue Dios el que pecó, fue el hombre el que pecó, pero Dios ama tanto al ser humano que estuvo en Cristo dispuesto a pagar el precio. Todo por tu sanidad y la mía. Cuando Dios nos creó, nos hizo con la necesidad de Dios. Y yo lo defino, lo digo de esta manera. Nuestra vida es como un rompecabezas. No sé cuánto les gusta o les gustaba montar rompecabezas. Pero es interesante. No sé si a usted le pasó en algún momento que usted monta el rompecabezas y cuando ya está terminando el rompecabezas, que faltan 3, 4 piezas por poner, se da cuenta que le falta una pieza. Y empezamos a buscar la pieza. Y buscamos en la caja,
Y buscamos por donde estábamos montando el rompecabezas, y mientras más grande es el rompecabezas, más complicado es porque más pequeña es la pieza del rompecabezas. Y no encontramos la pieza de rompecabezas que falta. Tiene una forma, no la puede pintar. Necesita conseguir la pieza de rompecabezas. Y cuando no la consigue, usted entiende que el rompecabezas no está completo. Le faltó la pieza. Nuestra vida es como un rompecabezas. No importa cuántas piezas de nuestra vida nosotros podamos montar como un rompecabezas. Hay una pieza que es el centro del rompecabezas de tu vida, que solo la puede llenar Dios. La forma de esa pieza de tu vida solo tiene la forma de Dios. Y no importa cuántas cosas podamos hacer, cuántos intentos podamos hacer, con el fin de poder montar esa necesidad que hay. Y puedo sentirme realizado en muchas áreas de mi vida, pero hay un hueco, hay un vacío en el corazón que no lo puede llenar nada ni nadie, solo lo llena Dios. Y Dios lo sabía. Y esa necesidad, Dios en Cristo produjo la oportunidad de que tú y yo podamos ser llenos y montar esa pieza que necesitamos. Esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que es la que nos limpia de todo pecado. Escucha bien como yo lo pienso. Cuando Cristo murió, muchos pudieron decir, ¡lo vencimos! Cuando Cristo murió, muchos pudieron decir, ¡lo vencimos! ¿Sabe lo que yo digo y lo que yo pienso? Yo pienso que en el cielo se decía, ¡Cristo venció! La gente diría, ¡lo vencimos! En el cielo se decía, ¡venció Cristo! Porque en la cruz, Cristo venció. A tal punto es esta victoria de Cristo, que dice la palabra del Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos al tercer día. Resucitó de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque la tierra no podía retener por más tiempo al autor de la vida. No lo podía retener por más tiempo. Al tercer día Cristo resucitó. Y Dios hace acepto el sacrificio. Ya no había necesidad de más sacrificio, no había necesidad de más holocausto, porque una vez para siempre Cristo se ofreció en sacrificio a sí mismo y hizo perfecto para siempre a los santificados. Y ese sacrificio que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, lo ha hecho extensivo para ti y lo ha hecho extensivo para mí. Entonces, si la tierra no lo retuvo, dice la palabra del Señor que ascendió a los cielos, que se sentó a la derecha del Padre. ¿Y sabe qué hace? Intercede por ti, por mí. Yo me imagino al Señor, esto es algo, ¿verdad? No es que sea de esa manera, pero yo me imagino al Señor mirando ahora aquí. Mirándote a ti, mirándome a mí. Escúchame lo que te voy a decir. Esto es algo mío. Qué hermoso se ve esta congregación hoy aquí. Desde acá. Y yo estoy aquí bajito. Ahora, imagínate al Señor mirándote a ti, mirándome a mí ahora. Y el Señor mirando, diciendo, por tantos y por cuantos yo morí, Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarlos. Allí está intercediendo.
Y probablemente el Señor está mirándonos, está mirándome. Y tal vez si estuviera aquí, por lo que la palabra del Señor nos dice, te diría, yo también morí por ti en la cruz del Calvario. Cada gota de sangre, y yo lo digo por años, lo he dicho, y lo repito en esta mañana, una gota de sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario llevaba mi nombre y llevaba tu nombre. Hebreos capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios en Cristo estuvo dispuesto a pagar el precio del pecado, la maldición del pecado, la culpa del pecado, el dolor y la muerte para que tú y yo podamos ser libres. Él no lo hizo para que vivas libre, no atado, para que vivas en gozo y no sufrido. Quiso llevar toda angustia, toda lastimadura, sintiéndote culpable y sintiendo que probablemente no tienes valor para Él. Y yo quiero decirte que eres tan importante para Dios, eres tan importante para Dios, que no solamente estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario, sino que está dispuesto para bendecir tu vida. Y que está más deseoso de lo que nosotros pudiéramos estarlo, de tener una relación personal con nosotros. Ahora yo quiero que tú pienses en esto. El Dios del universo, el creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay, no solo mantiene todo el sistema, sino que es un Dios personal, que se interesa en ti y en mí, y que estuvo dispuesto a pagar el precio más tremendo por amor a ti y por amor a mí. Ahora, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué entonces resta? Yo te quiero decir esto. Yo sé que tú lo sabes. Dios nos dio el libre albedrío. Nos dio la capacidad de tomar decisiones. Y cada uno de nosotros tomamos nuestras decisiones y tenemos que asumir la responsabilidad de cada decisión. La palabra de Dios nos dice que el deseo de Dios, que la voluntad de Dios, que el propósito de Dios es que todos seamos salvos, que todos procedamos al arrepentimiento. Se leyó un versículo bíblico de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, escucha bien esta parte, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una decisión que nosotros tenemos que tomar. En ese caminar, en ese confiar y en ese creer o querer caminar y confiar, hay una decisión que cada uno de nosotros tenemos que tomar, que no la puede tomar el de al lado, que no la puede tomar nadie por mí. Es la decisión más importante en toda tu vida. No hay una decisión más importante en toda tu vida que esa. ¿Sabes por qué? Porque todas las demás decisiones son y se quedan en la tierra. La única decisión que trasciende a la eternidad es si le entregamos nuestro corazón a Jesucristo o no. A pesar que Él lo ha hecho todo, hay una parte que Él no puede hacer: forzarte a creerle a Él.
Es un acto que nace de tu corazón. Si tú entiendes y si tú estás viendo todo lo que Él ha hecho por ti, lo importante que tú eres para Dios y lo dispuesto que está Dios a tratar con nuestra vida. Yo nací y fui criado en el Evangelio, pero yo lo he compartido con la iglesia. En un momento determinado yo tuve que tomar una decisión personal. Porque mis padres fueran creyentes no significaba que yo lo era. Porque mis padres hubiesen alcanzado y hubiesen tenido una relación con Dios no significaba que yo la tuviera. Era una decisión muy personal mía. En ese momento de mi vida yo te quiero decir, yo le entregué mi corazón a Jesús. ¿Tú sabes por qué yo estoy aquí? Yo estoy aquí porque yo tengo una convicción profunda en mi corazón. Que no hay un mensaje más importante que yo pueda compartir contigo que decirte que Cristo te ama, que te quiere cambiar, que te quiere salvar, que quiere restaurar tu vida, que quieres restaurar tu familia, que quieres restaurar todas las áreas de tu vida. Y te digo, después de tantos años, yo le doy gracias a Dios por haberme dado el privilegio de haberme encontrado con Él. Pero es una decisión que solo tú puedes tomar. Es una decisión que solo tú puedes tomar. Yo te puedo decir, yo me gozo y mi vida le da gracias al Señor por haberme alcanzado. Y queremos decirte que eso mismo Cristo quiere hacer en tu vida. Te está buscando, está llamando a la puerta de tu corazón. Te está diciendo, yo quiero entrar a tu corazón. Pero solo hay algo que puede impedir que Él entre a tu vida. Y es que tú, en tu libre albedrío, decidas no abrir esa oportunidad al Señor. Y yo quiero invitarte a que ahí donde tú estás, que tú cierres tus ojos. Ahí donde estás, tú cierras tus ojos. ¿Entiendes cuán importante eres para Dios? ¿Entiendes cuán importante eres para Dios? Hoy